de riesgo. También, digamos, por ejemplo, que los bomberos empiecen a hablar de gestión de riesgo es algo nuevo. Hace un año y pico recién estuvo el Congreso de Gestión de Riesgo y lo hizo la Federación de Bomberos. ¿Por qué? Porque los bomberos están para apagar incendios. Bueno, están para mucho más, digamos, además de que todas las actividades que hacen y que para mí son el brazo operativo, digamos, y son los que resuelven el problema. Hoy en día lo que tiene esto es que les permite también darles mayor capacidad de resiliencia también a los que responden a emergencias, ¿sí? Mayor capacidad de recuperación ante esos eventos. Y después tenemos la 22320, que también sirve tanto para organizaciones gubernamentales como para organizaciones privadas, y habla explícitamente, desarrolla 3 conceptos, que es el mando y control. Si uno hizo algún curso de gestión de comando de incidentes, recordará que esto era uno de los primeros puntos, ¿no? El mando y control, cómo se transfiere el mando, etcétera, etcétera. La norma lo implica, que tiene que ver cómo se van a dar esos modelos de mando y control, pero sobre todo pensándolo en que va a ser escalable. Entonces, que ya sepamos de antemano que si falta el secretario de Protección Civil, siempre va a haber alguien que va a tomar decisiones y que tiene que estar documentado y que tiene que estar pensado. En la provincia de Buenos Aires, por una ley, la Ley de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires es del año 64. O sea, imagínense, algo pasó en el medio. Hace 20 años no teníamos internet, pero seguimos con esa misma ley. Ahora, eso que es una ley que tampoco es mala, per se, digamos, tiene cosas que se pueden salvar. El responsable máximo de la defensa civil es el intendente, ¿sí? Bueno, nunca está aclarado cuál es la escala, ¿sí? Si el intendente falta, si es el secretario de gobierno, si es el jefe, el presidente de diputados dentro del municipio, se me fue el nombre. Consejo Deliberante, gracias. Nunca está aclarado y eso hace que se torne poco operativa la respuesta. Entonces, hoy una norma nos ayuda, de vuelta, como dije anteriormente, a tener más dudas y a empezar a preguntar y a empezar a escribir. Requisitos para la información operacional es a lo que más importancia le da. Información operacional tiene que ver con información verídica. Hoy en día, y lo vemos, salió el otro día con el tema de las elecciones en Brasil, con Bolsonaro, cómo hubo todo un manejo de los medios digitales, lo que tiene que ver WhatsApp, etcétera. Y en las emergencias pasa. Hace poquito hubo también, hace un año y pico, hubo un audio en La Plata donde se empezó a replicar diciendo que venía la misma lluvia, la misma inundación que cuando hubo 84 muertos, hace no muchos años, y se había generado un caos que inclusive llegó a la prensa, y fue un audio que se divulgó de alguien que era una maestra, y hoy tenemos ese problema. Hoy tenemos el problema también de que la comunicación es una ventaja, pero también es un riesgo a tener en cuenta, ¿sí? Y los requisitos para cooperación y coordinación que ya estuve mencionando. Pongo a modo de ejemplo, no creo que lleguen a leer, pero por ejemplo, cómo averiguar los niveles de incidentes para el despliegue de recursos. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la descripción del nivel del incidente y el nivel de mando, ¿no? Y ahí habíamos hablado también de las organizaciones estratégicas y operacionales. Bueno, acá habla de táctico y estratégico, ¿sí? Mando y estratégico. Y cómo se van desarrollando esas diferentes categorías según el nivel del incidente, cómo se le puede ir asignando diferentes tipos de categorías en función, ¿sí?, de la evaluación previa que yo hice. Vamos a ir terminando, no sé cómo estamos de tiempo, pero lo que pasa es que después viene el break, entonces como que siempre quieren que termine rápido. ¿Viene una charla más? Sufran, entonces. Bueno, esto es una nota que saqué de la revista de ISO, que me parece sumamente interesante. Acá que vemos un problemón, digamos, vemos un incendio, gente que está evacuándose porque viene un tsunami, un escape nuclear, una evacuación masiva de personas, un sistema de alarma. Bueno, para todo eso tenemos alguna referencia. Yo no creo que nadie gestione todo eso, algunos tendrán un tipo de riesgo y tendrán otro tipo de riesgo, pero básicamente hoy en día para todo tenemos algún tipo de guía que nos permite desarrollar y trabajar en lo que es la gestión y la respuesta a incidentes. Básicamente, lo que es la alerta pública, me parece, es este cuadro es el que hoy en día
digo, cualquier persona tendría que tenerlo en claro que participa en la gestión de riesgos a nivel público, porque habla, por ejemplo, también, y hace poquito se presentó en la Intersec, el IRAN trajo una persona de Chile para trabajar sobre una norma que trabajó el Comité Argentino también, sobre la gestión de voluntarios espontáneos. ¿Cómo va a gestionar una organización los voluntarios que se presentan ante un desastre? Y esto también es algo que tenemos que pensar. Inclusive trabajar con voluntarios para la protección civil es sumamente no solo interesante, sino recomendable porque realmente reduce los niveles de ansiedad y los niveles de... Me están rodeando acá, de los dos lados. Y permite trabajar de una manera sistemática. Mi idea era poder mostrarles algunas cuestiones normativas que puedan, de vuelta, igual que las normas, generar algunas dudas, saber que hay algunas que los puede vincular desde la faz privada a la faz pública, poder evaluar los cuarteles de bomberos que tienen cercanos, quienes tienen una empresa con altos riesgos y con niveles de respuesta necesarios, y poder de esa manera también desarrollar marcos de cooperación, ¿sí? De mi parte les agradezco. Nosotros en el Centro de Seguridad y Salud en el Trabajo estamos trabajando, el año que viene vamos a alargar una carrera, un curso de experto universitario en reducción de riesgo de desastres y además hacer eventos también gratuitos en cuanto a esto, porque la divulgación es lo que hace muy poquitas semanas hubo una inundación en un barrio ahí en el límite entre Ezeiza y Cañuelas y hubo un muerto. Y uno dice, puede haber barrios inundados, los va a haber. Lo que no tiene que haber es más muertos. Y esto es muy simple. Si uno realmente se pone a trabajar, se da cuenta que los sistemas de alarma, de comunicación, de formación, de educación, hacen esto, que prevengan muertes, ¿sí? Y esto es de lo que hablamos, y por eso el compromiso que tenemos con la divulgación de estos conocimientos. De mi parte, muchas gracias y que tengan una buena jornada. Muchas gracias, Javier. ¿Alguien tiene alguna consulta? Así le comparto el micrófono. Bueno, todos buenos alumnos. Hasta ahora venimos sin consultas. Bien, vamos a continuar con la otra charla. Muchas gracias, Javier. ¿Me ayudas con la... ¿Dónde está la presentación? 22, 13, no, ya lo tienen cargado. Debe ser estar adentro. O solo... Es un pendrive. ¿De allá de Diego? Dos, 13, 1. ¿Uno? Sí, esto. Bueno, ahora la abro y después. Todo suyo. Bueno, a continuación vamos a estar hablando de la norma 22301, que es la norma de continuidad del negocio. Va a estar a cargo del ingeniero Jarro Ostov. El ingeniero Jarro es gerente de producto a nivel regional de Tube Rayland en lo que es sistema de información. Él es auditor de esta norma, es auditor líder de esta norma, a su vez es ingeniero informático y doctor en informática. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la posibilidad de hablar acá. Bueno, también, como se imaginan, soy auditor líder de ISO 20000 o ISO 27001 y ISO 9001. Bueno, hablamos del sistema de gestión de continuidad de negocio que tiene a ver con los temas de los últimos charlas.
especialmente no solamente con la gestión de la continuidad de negocio, también con la gestión de la resiliencia que vamos a ver. ¿Qué dice la norma acá? Son muchas palabras grandes acá. Y ¿qué es la gestión de seguridad de continuidad de negocio? Es una gestión holística para identificar las amenazas potenciales adentro de la organización y los impactos que pueden producir. Proporciona un marco para la capacidad de resistencia y resiliencia. Es la traducción de España acá. En la norma original en inglés solamente escriben resiliencia. Y para dar una respuesta eficaz y salvaguardar los principales, los intereses de las partes interesadas, que son la reputación, la marca y las activaciones de creación de valor. Esto significa que estamos certificando acá no solamente la gestión de la catástrofe, también estamos gestionando la resiliencia de la organización. Y como todas las normas ISO, certificamos requisitos, controles y la mejora continua. Después, la palabra que encuentran en todas las normas ISO, que es para todas las organizaciones, independiente del tipo, tamaño o naturaleza, que sí se ve acá, qué normas, ¿por qué certifican la gente norma? ¿Por presión de los clientes o para tener requisitos en la bolsa de Londres, por ejemplo? Necesitas un plan de continuidad de negocio. En muchos negocios los grandes clientes te piden justamente la gestión oficial de la continuidad de negocio. Y la certificación es, como siempre, una opinión de una organización tercera, independiente, sobre el proceso que quieran certificar. Las normas en la serie 22301, ya escuchamos unos de ellos, pero los principales son, es la terminología, la 22300, los requisitos para el sistema de gestión en la 22301, las directrices en la 22313 y también hay una norma que ya escuchamos, seguridad de resiliencia organizacional, la 22316. Y que es una base de la certificación, es el análisis de impacto al negocio, el análisis de sus procesos principales, con que ganan dinero y qué efectos, dónde son los tiempos o condiciones cuando incidentes se convierten en una catástrofe o no son más aceptables. La norma tiene la misma estructura como todas las normas ISO. Estuvo uno de los primeros que tiene esta estructura de alto nivel, con el contexto de la organización, con las expectativas de partes interesadas y el alcance. Después el liderazgo, como conocen todos, el liderazgo, compromiso, política y las funciones, responsabilidades. Planificación, capítulo 6, con acciones para cubrir riesgos, oportunidades y los objetivos del sistema de gestión. Y después los procesos de apoyo, recursos, competencia, concientización, la comunicación y la información documentada. Después el DO, la operación,
con la planificación y control operacional, análisis de impacto al negocio y la apreciación de riesgo y la estrategia de continuidad de negocio. Es en principio todas las normas hoy en el día, la gran diferencia es en el capítulo 8. En el resto son iguales. Eso es también una cosa que es la 22301, nunca vi solo como certificación. La gente certifican primero otras normas 27901 o agregan la continuidad de negocio arriba. Esto significa en la certificación que ya la mayoría de las cosas tienen certificado. El check es el control de la operación, el desempeño, la medición, análisis, auditoría interna y